Conversar en minutos con Facundo Manes. Le voy a pedir a los chicos que me acomoden el cable porque me quedó estirado el cable del auricular y queda, perdón, queda muy mal. Acá esto es televisión, verdad. Vamos a charlar en minutos con... Mirá lo que parece el cable. Muchas gracias. Mirá lo que es. El galán. Galán. Gracias, hermano. Muy amable, hermano. Vamos a charlar con Facundo Manes en minutos nada más. Ahí estará Facundo al 12 de la noche, 12 y algo. Y tenemos una mesa muy interesante porque además de visitarnos como un ministro invitado, que es Aldo Peñanelli, Graciela Ocaña, que si Dios quiere y todo está bien, será defensora del pueblo en unos días. Vamos a contarles a todos cuál es la función de Graciela si es que se le da esto, y me parece que es muy valorada Graciela por muchos en Argentina. Además está La Espina, él es diputado, es presidente de la Comisión de Presupuesto, está definiéndose el tema de ganancias y él es uno de los diputados por Santa Fe, por Cambiemos. Es una cara realmente importante en el día de hoy y en el día de mañana y lo que viene. Vamos a hablar de ganancias porque hablando de ganancias tenemos el proyecto oficial, pero también tenemos a Aldo Peñanelli que la tiene clarísima con esto y por supuesto defiende otro proyecto. Tenemos info variada y además un amigo, uno de los que mejores explica todo lo que tiene que ver con aviación, que es Carlos Rincelli. Carlos es piloto de Aerolíneas Argentinas o de Austral. De Austral. Y además el único tema es que es hincha de River y pertenece a la comisión directiva de River. ¿Cómo? Pero no importa, se lo perdono porque es un grande realmente explicando. Buenas noches a todos, Edu querido. Hola, querido. ¿Me permití arrancar con Carlos? Obvio, ¿Y me ayudan? Obvio, por supuesto. Todavía seguimos todos consternados y hoy siguieron saliendo noticias. Hoy salieron audios del piloto boliviano, que a esta altura uno ya hoy lo escuchaba, es Loto Biasda, y creo que estoy empezando a coincidir. Para muchos fue un suicida y un asesino. Porque si el tipo salió con el combustible que salió, primero te pregunto, ¿ese avión está confirmado que no tiene para hacer 6.000 kilómetros de autonomía? ¿Es un avión para 3.000? El rango operativo del avión es para hacer 3.000 kilómetros. Cuando vos calculás el combustible para salir, ¿qué cálculo tenés que hacer? Suponte que nos vamos de acá a Mendoza. Tenés que calcular para llegar a Mendoza, para girar un tiempo en el aire de Mendoza y por si no se habilita el aeropuerto, ¿tener otra alternativa de aeropuerto? Bueno, eso depende de la legislación, pero vamos a hablar de Argentina, que es similar a la de Brasil y muy distinta a la de Bolivia. A ver. Vos vas a hacer un vuelo a Mendoza, entonces cargas combustible para ir de Aeroparque a Mendoza. Sí. Más el combustible, tu alternativa, suponte que elijas Córdoba. Dale. A Córdoba, más 30 minutos. Esos 30 minutos... Repetime, tengo que... cargar. Me dijiste, un vuelo de Aeroparque a Mendoza. Dale, salimos juntos, somos piloto y copiloto de un vuelo a Mendoza. Es natural que seas copiloto mío, digo, dale, por la cuestión futbolística. Perfecto. Llegamos a Mendoza... Sí, vos tenés que cargar combustible para ir de Aeroparque a Mendoza. Sí. De Mendoza a Córdoba, que es tu alternativa por si no entras a Mendoza, y aparte 30 minutos más de contingencia. Eso es legislación argentina. Discúlpame, ¿quién calcula el combustible? Bueno, hay un plan de vuelo, hay una planificación del vuelo que tiene que ver con la compañía a la cual vos estás y está avalada obviamente por el comandante. Es decir, la compañía puede ser vos. Vos tenés tu propio avión, vos me decís, voy a alquilar tu avión. ¿Me llevas a Mendoza? Sí, te alito, pero mi pregunta es ¿quién calcula? Porque si yo tengo que calcular cuántos litros voy a gastar en mi auto de acá a Santa Fe, sí, y si voy a 90, voy a gastar menos que si voy a 120. Ahora, ¿vos cómo calculás ahí el combustible? ¿Por el viento que tenés en contra, la cantidad de pasajeros? Todo eso. Todo eso. Es decir, digamos, vos hacés un armado de un vuelo óptimo, ¿no es cierto? El nivel de vuelo, a dónde vas, a dónde querés terminar, y sí, si no puedes terminar aquí, tu alternativa y la contingencia. ¿Sabés para qué sirve la contingencia? Te lo voy a asociar con este vuelo. Este vuelo iba de Santa Cruz de la Sierra a Medellín. Sí. A exactamente 20 millas de Medellín, por la circunstancia que la podemos desarrollar ahora, le dicen haga una espera. ¿Qué es la que te pasa a vos cuando venís a Aeroparque o a Mendoza, que te dice entra en espera por el motivo que fuera? Miles de veces uno no se da cuenta, pero en vez de aterrizar el avión empieza a girar arriba del Río de la Plata. Pero ese giro es consumo de combustible. Lógico. Que vos lo tenés que calcular. ¿Por qué? Porque por el horario pico para llegar al aeropuerto, porque hay un avión de emergencia. Este era el caso, porque en realidad no era uno, eran dos en emergencia. O sea, el tipo tuvo... a ver, el piloto, si se comprueba lo que ya para muchos está casi comprobado, salió con un vuelo le sobraban para hacer 150 kilómetros más, Sí. 200 kilómetros más.
Él nunca calculó que podía tener la mala suerte que tuvo, que cuando llegaba al aeropuerto le empiezan a cantar que venía un avión de Viva Colombia, que es una línea aérea, con pérdida de combustible, un Airbus 320, y entonces le dan prioridad a ese avión que venía de Panamá. Lo hacen aterrizar en el aeropuerto y le dicen, usted de vuelta en círculo. ¿Por qué ahí él no canta? Yo tengo problema de combustible y me caigo. Algunos dicen que, como es una empresa fantasma y es una empresa hecha mierda, si el tipo dice eso, le cobraban una multa enorme y lo volteaban financieramente. Claro, pero eso es conciencia situacional. Porque vos, por más que te hagan hacer una espera, lo primero que te planteas es, ¿tengo combustible para hacer la espera? Lógico. Porque el control no es que haga la espera. El control te puede decir, haga una espera en tal lugar, tantos minutos. Vos evaluás, ¿tengo combustible para hacer la espera? ¿No tengo combustible? Y si no puedo ingresar porque el avión que está en emergencia obtura la pista y no puedo aterrizar acá, ¿puedo dar mi alternativa? Claro. Pero esas son evaluaciones, eso es el ABC básico del piloto. ¿Qué habrá pensado? ¿Que no le podía pasar nada de lo que le pasó? Y ¿O sea, habrá evidentemente- pensado que llegaba y como llegaba se tiraba a la pista? Bueno, mira, Ale, a ver, estás hablando de un vuelo que tenía, digamos, de un avión que pertenecía a una compañía en la cual tenía 3 aviones, de los cuales 2 aviones están en mantenimiento, pero no están en mantenimiento cambiando el aceite o limpiando el parabrisas. Están en mantenimiento porque no pueden volar más y lo usaban, que esto se usa, no es que los voy a desnudar con algo crítico. Muchas compañías, cuando tienen este tipo de aviones que tienen años, compran un avión que no puede, que operativamente no puede volar más y lo usan de repuesto. Me jodés. No, pero no está mal eso. Le sacan Le repuestos sacan para los repuestos otros para aviones. los otros aviones. No está mal si todo está operativo, si los repuestos son válidos y las certificaciones son válidas. Este volaba uno solo. Uno solo de los 3. Saliendo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Yo quiero abonarte que en todo el país no hay un solo radar en Bolivia. Quiero decirte también que las certificaciones, las regulaciones y las reglamentaciones son muy distintas a la de la Argentina, muy distintas a la de O Brasil. sea, vos si querés salir de Aeroparque o de Seiza con las alas con el combustible que el tipo salió, no te dejan salir de acá. No te dejan salir de la puerta de la oficina de plan de vuelo. Obvio. Pero es sentido común. Me dejás tranquilo para los que usamos vuelos de Argentina. O sea, Pero no te te- dejan salir directamente, ni carreteás. Mira, Alejandro, nosotros lo hemos discutido muchas veces, digo, personalmente, a favor de lo que es la aviación. La Argentina puede estar demorada en todo lo que tiene que ver con inversiones, en el mejoramiento de equipos, en el mejoramiento de lo que tiene que ver con la navegación aérea. Pero si hay una actividad que está absolutamente regulada y controlada, es la aviación. Mirá vos, che. Y ¿sabés cuál es tu problema en esta versión de hoy? Que te van a hacer perder más tiempo. Porque cuando vos decís, y yo voy a hacer un vuelo y me pusieron un slot y voy a despegar dentro de 1 hora y media, seguramente detrás de eso hay un equipo de comunicación que no funciona No, te voy a decir, correspondiente. ahora volvemos a ese tema. Muchas veces nos ha pasado, todos los que estamos haciendo el programa y los que están viendo, que te dicen, se canceló el vuelo porque se venció la tripulación. Sí, Es decir, claro. pero la puta madre, ¿cómo se venció la tripulación? Eran 2 horas más de laburo. O sea, y se te vence la tripulación y no te vuelan. No te vuelan. No, O sea, es que no debés volar. es que es maravilloso que lo expliques así, porque Lo uno a que veces pasa- se enoja y mirá lo que termina pasando. O sea, Lo que que pasa es es que para yo cuidarnos a nosotros. Al no volar, te estoy cuidando a vos. Claro. Y como yo siempre cuento la historia, un día íbamos a hacer un vuelo y por el motivo que fuera, el avión no cumplió con todos los chequeos que le hacemos antes de despegar, y yo volví al hidrante para que mantenimiento lo revisara o eventualmente cambiar el avión. Bueno, no era una cosa compleja, pero hice descender los pasajeros, bajaron todo, expliqué. Le encontraste un problema al avión. Sí, lo repararon, volví a invitar a los pasajeros a que vuelvan a embarcar, y viste que siempre la última señora que te hace esa pregunta, porque aparte no me dijo capitán, me miró y me dijo, hijo, ¿lo arreglaron por el avión? Y la única respuesta sólida que le pude dar, le dije, mire señora, el día que usted la vuelvan a invitar a subir al avión y usted vea que el piloto se queda abajo, dúdelo. Pero mientras el piloto suba y vuele, es la garantía que eso está arreglado. Pero este Porque subió al y primer- voló, Pero Carlos. este- No, bueno, Este subió y voló. pero estoy de Graciela. acuerdo, Ale, Así pero es. digamos, estamos hablando de un caso absolutamente aislado. Porque es el piloto Y y, el dueño. además el dueño de la Sí, empresa. Sí, Claro. pero es el piloto, el copiloto,
el gerente de operaciones, Por eso es todo. el dueño de la compañía. No, pero no en una persona, Eduardo. Carlito, Digo, quiero entender cosas de funcionamiento de un avión también, porque me parece tremendamente interesante lo que nos estás contando. El tipo dice, el piloto dice, falla eléctrica, Mayday, Sí. Mayday, falla eléctrica, falla eléctrica. Falla eléctrica. ¿Puede tener una falla eléctrica un avión o falló eléctricamente porque se le pararon las turbinas? bueno, yo te lo voy a tratar de explicar y te voy a dar mis 2 frases célebres que a vos te van a encantar. A ver, Este avión tiene 4 motores. Por cada motor vos tenés una usina generadora de energía. por cada motor una usina que genera generadora energía. de Sí. Más una más que tiene que ver con el equipo de puesta en marcha, que es para poner en marcha la turbina y en caso de que una de las usinas de uno de los motores deje de funcionar, esa de atrás abastece y la reemplaza. 5 usinas. 5 usinas. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a suponer que a vos se te detienen las 5 usinas, entras en una emergencia eléctrica total, todavía tenés 30 minutos más de la batería, del acumulador. 30 minutos más. Se me Vos pensás- es imposible que se me planten las 5 usinas. No tenés forma. Pero la frase célebre que yo te quiero dejar es que a vos se te planten, que a vos dejen de funcionar las 5 usinas eléctricas, no quiere decir que el avión se vaya a precipitar a tierra. A lo sumo te quedás sin luz. Pero el avión, como los motores están funcionando, sigue volando. Esa es la primera parte. Ahora vamos a plantearlo al revés. Si vos perdés los 4 motores, Por falta de por combustible. falta de combustible, automáticamente tenés falta de energía eléctrica en todo el avión. O sea, se planta todo. Todo, absolutamente todo. Si se te paran los 4 motores, Motores, dejas de tener el tablero con... Es más, te quedaría la de la batería, si querés, pero no te funciona nada. ¿Me entendés? Lo que te quiero decir con esto es que en el audio que hemos escuchado en el día de hoy, el piloto hasta declara mal la emergencia, porque él dice, falla eléctrica con falto de combustible. Y la realidad es que la prioridad era falta de combustible, tengo falla eléctrica. ¿Cómo le hubieras cantado vos si hubieses estado de arriba de esa cabina? ¿Cómo le hubieras Causa y gritado efecto. Mayday, Me Mayday? sí, me ¿Qué le declaro una hubieras dicho? emergencia por falta de combustible. Solicito prioridad para aterrizar. Le hubieras gritado, solicito ya prioridad para... Le hubiera gritado hasta que la operadora de torre, que este fue el caso, me escuchara y me entendiera. Porque si vos escuchás bien el audio, el capitán le dice, tengo falla eléctrica con falta de combustible, y la operadora de torre, en vez de devolverle una respuesta, cualquiera fuera, se comunica con el otro avión. Tenés razón, no, ni siquiera le cambia el tono de voz. Pero se lo comunica dijo con otro como avión. diciendo... Es como yo te diga, Ale, que se me pasa- está cayendo el agua, y vos le decís, Eduardo... Lo que pasa es que para la operadora, me parece a mí, como venía la Interesante, charla, la prioridad era el otro avión que le había dicho, yo tengo fuga de combustible. Por supuesto. Entonces, para la operadora, el problema principal era la fuga del combustible, claro, pero, que había pedido prioridad. Si este piloto hubiera pedido la prioridad, seguramente se lo hubieran dado. Es que no la pidió, porque si no tenía que pagar un dineral. Sí, es tan así lo que vos decís, que el piloto, cuando le dijeron, haga una espera en la posición X, que no vale la pena recordar, debería haberle dicho, no la No puedo puedo, hacer, claro. porque no tengo el combustible para realizarla. ¿Y Mira, qué hasta hubiera ahí, hasta hecho? si hubiera Pero, sido prolijo. pero ¿qué hubiera hecho ahí porque ahí te quiero preguntar también qué es un vector de Sí. aproximación. ¿Qué hubiera hecho la controladora aérea si vos, estaba ahí controlando todo y le dice, un avión que viene de Panamá con pérdida de combustible y el otro que no tiene combustible? ¿Cómo lo haces Es que si no aterrizar le a los dijo dos? que no tenía combustible. Pero una Bueno, pérdida- si le pero- hubiera dicho eso, le hubiera hecho Mayday, Mayday, Sí, pero, Ale, pérdida de... Si él se hubiera declarado una emergencia como corresponde, falta de combustible, la prioridad la tiene falta de combustible. Porque no es lo sobre mismo. pérdida de combustible. Sí, claro. Mirá vos. No, No pero es lo- además, ¿sabes qué? Rencele, tengo entendido que el que primero se estaba aproximando era este avión Sí, con los señor. jugadores. Sí, señor. Y el de Panamá, con la fuga, venía segundo. Sí. O sea, siempre él tenía la prioridad si lo hubiera querido usar. Siempre era el primero para aterrizar. Buena No marca. lo hizo. No lo hizo. Y Están además así- salió... A ver, él sabía que había cargado lo justo. Sí. Lo sabía desde que se subió al avión. Pensé que eso es lo puso que a todos- planteaba hoy, ¿no? El tipo cargó para A 3.000 sabiendas. kilómetros, le sobraban 100. Debe haber hecho este viaje
Bueno, nunca no sé si hizo distancias de este No, tipo. pero lo hizo más de una vez, seguro, ¿eh? Pero no sé si a una distancia de 3.000 kilómetros. Tal vez las distancias que hacía eran más chicas y le sobraban 1.000 kilómetros Mirá, de yo combustible. te voy a decir algo que tiene que ver con la investigación y es como uno empieza a cambiar la mirada de por qué no era un problema eléctrico. Vos fíjate que durante la mañana de ayer dijeron, el comandante hizo un alije de combustible para aterrizar con menos peso. Este avión no tiene capacidad para eyectar combustible. Claro. Es un sistema que este avión no lo tiene. Lo cual dije, ¿por qué está hablando de combustible? Porque evidentemente cuando encontraran las cajas negras o el fuselaje y se iniciara la investigación, iban a ver que el avión no tenía combustible. Bueno, de hecho no explotó, no se incendió. A eso quiero Y llegar. eso marca, ¿no? Bueno, si el avión hubiera tenido combustible, o sea, cuando un avión impacta con la tierra, pueden pasar tres cosas. Se incendia, explota o ambas cosas. Se En el- incendia, explota o ambas cosas. Se incendia, se explota, se incendia. Para que se pueda incendiar, vos tenés que tener combustible, porque es el elemento a quemar. Si no tenés combustible, no sé qué. No se incendia. ¿Qué pasó con este avión? No se quemó. incendió. Ahora me decís, tampoco explotó. Para que explote, vos tenés que tener ausencia de combustible en los planos. ¿Por qué? Porque se generan... Los planos son las alas. Exactamente, se Se genera genera una gas. cantidad de gases Ah, mirá vos. que con el impacto explota. ¿Por qué no explotó? Porque justo el avión ingresó en como un cañadón donde tenía árboles en los Que laterales. cortaron las alas. Cortaron las Y las alas dejaron a los y las costados. desprendieron hacia los Ah, costados. si no hubiera explotado por el gas acumulado. Exactamente. Ahora vos me decís, ¿hay 6 sobrevivientes? Eso es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. ¿no? Ahora, el tipo que sobrevive, el técnico dice que siguió los protocolos, que se puso en posición fetal, se cubrió la cabeza Sí. y que los demás se pararon. Sí. Se pararon a gritar. ¿Sí? O sea, que le salvó la vida haber seguido un protocolo de seguridad. Bueno, es que, viste que cuando vos subís a un avión, vos sos de hacer muchas preguntas arriba de un avión y me consta. Todo Sí, preguntas. todos. Te vamos a limitar también las preguntas. No, que vos sos el que pregunta. No, No, él no, preguntó. no, que yo hago muchas vos. preguntas Sí. porque Sube un avión y entiendo, pregunta todo. acá me dice mi amigo Martín Libero, me dice, este tipo y este avión llevaron a Argentina a Belo Horizonte, 2.200 kilómetros. Ojo con este dato. Este avión llevó a Aerolíneas Argentinas, me está diciendo Lieberman, la autonomía del avión eran 2.960 kilómetros. O sea, llegó con una diferencia de 700 kilómetros menos, 600 kilómetros a Belo Horizonte. Le quedaban en ese momento 35 minutos de vuelo. Me jodés. ¿No? Ya lo llevó con lo justo. Llegó, le Llegó a quedaban la selección 35. argentina, si hubiera pasado algo en Belo Horizonte, tenía 35 minutos Tenía- para llegar a otro aeropuerto. Sí, pero eso está más acotado a una operación semi-controlada. Porque que vos llegues al destino y te queden 35 minutos en Brasil no es lo mismo que llegues a Santa Cruz de la Sierra o a Medellín, miré para los dos lados y decís, No hay nada. ¿dónde aterrizo? Tenés aeropuerto cerca de Belo Tenés Horizonte. eso. aeropuerto. Sí. O sea, digamos que para lo que hizo con la selección estaba más ajustado a derecho y más ajustado a una operación segura. Qué bárbaro. ¿Puedo- Sí, dale. ¿Puedo ir por otro punto que no sea Sí. ya el choque, que ya lo conocimos y que llevó el accidente? Yo insisto con el tema de las responsabilidades, ¿no? Porque ahora tenemos que ver toda una cadena de responsabilidades que terminó con la muerte de estas personas. Y una cadena de responsabilidades que tiene que ir desde el presidente de la Conmebol hasta el último tripulante de la cabina de ese avión. Hoy yo, por ejemplo, hoy fue muy impresionante ver el partido que no se disputó en el estadio de Medellín y en el de Chapecoense. Muy, muy impresionante, con la gente llorando, etcétera, etcétera. Y escuché un discurso leído del presidente de la Conmebol diciendo que hablando del desgraciado accidente. Este desgraciado accidente, como lo llaman los dirigentes, no se hubiera producido. La empresa de charter se llama Offside. ¿Sabías? ¿No se llama Lamia? No, Lamia es la compañía aérea. La compañía de charter, La la que contrató. chartea, se llama Offside. Me jodés. No. Es de un señor Veloso y su socio. ¿Veloso o Belloso? Belloso. Pará. Pues La esposa de Belloso ¿Sabés quién es? es la que está en la comisión regulizada. Pero pará, si la empresa de la lo AFA. puedo poner en potencial. Ponelo. como quieras. Belloso ¿sabés quién es Belloso, no?
Es el que juega en Central, Pejerrey Belloso. Es uno ¿Gonzalo de- Belloso? No pero sé, es obvio. uno de los directivos, está en A mí, marketing de la Conmebol. El dato es que la esposa de Belloso Es es Carolina la que Cristiano. está en la comisión regularizadora del AFA. Pero es Y algo es la empresa- evidente. Lo que acaba, Eduardo, Esperá. me dejaste, escúchame, Es la que me dejaste helado. Ok. Es la misma empresa que charteó Offside, la misma empresa que charteó a San Lorenzo y otros equipos. Ah, no, es una atómico, Entonces, lo que acabas de tirar es yo atómico. digo, Atómico. Si están, a ver, hablan de este desgraciado accidente. Es un desgraciado accidente que fue provocado Atómico, por estos tipos que hicieron pingües negocios. Pero son parte de la estructura de la Conmebol y de la FIFA corrupta, no dudes de eso. Porque es evidente que esta contratación no es por casualidad. Esta empresa llega de la mano de alguien y habrá que ver de las manos de quién y de quiénes han llegado a ser contratistas. Acá hay una relación de directa. todas las Hay una- federaciones de América Para mí hay Latina. una línea directa entre Conmebol, Offside, Lamia. Pues es una cosa, Edu, hoy la versión era que se buscaba quién era el dirigente que se iba a romper o que se iba a quebrar contando cuál era la conexión. Porque no se entendía cómo viajaban todos con esta empresa. Muchos equipos, primeros equipos de Latinoamérica viajan con equipos bolivianos, peruanos, colombianos. Claro, si era San una Bueno, la Lorenzo gente del AFA nos viajó. puede contar qué es lo que pasa, cómo llegó esta empresa a ser contratada, por ejemplo, por la AFA. ¿Y para cómo se llama? Totalmente, sí. Offside. Qué increíble, pero qué increíble. Estoy absolutamente helado. Quiero por ahora cerrar un minuto el tema y pasar a hablar de ganancias y otras cosas con Graciela. También hablar de corrupción en Argentina y de su lugar, que Graciela debería... Yo creo, lo digo públicamente, me encantaría que sea defensora del pueblo de la República de Argentina, pero bueno, Gracias quedan por el unos apoyo. días. Te pregunto lo último. Entonces estamos hablando de una seguridad total en un avión. O sea, que para que un avión caiga, evidentemente, y está claro que caen, pero para que un avión caiga tiene que haber un error humano o una cadena de posibilidades. Termina siendo error humano y te lo voy a desarrollar de esta manera. En los últimos 50 años, la fábrica de los aviones invirtieron millones de dólares para hacer del avión un elemento absolutamente seguro. La reducción de los accidentes e incidentes de aviación fue de una magnitud increíble. Llegaron a un punto donde no podían avanzar más porque seguían existiendo Sí. los incidentes. Mínimo, pero seguían existiendo. Hasta que se dieron cuenta que esa barrera infranqueable se llama factor humano. Claro. El factor humano, obviamente, son los pilotos. Muchas veces vos me preguntabas, ¿y qué pasa si vos vas a volar un día y te levantás mal, te peleaste con tu novia, te peleaste con tu mujer? ¿Cuántas horas de vuelo tenés vos? 13.000. ¿13.000 horas de vuelo? Sí. ¿La pasaste mal alguna vez arriba? ¿Te asustaste mucho? No me asusté mucho, mal tampoco, tuve situaciones complicadas. Lo que pasa es que vos no te olvides que en mis primeros 54 años, que es lo que tengo, y mis primeras 13.000 horas, que pienso hacer más, nosotros tenemos un entrenamiento muy alto. Yo rindo 6 exámenes por año, 2 psicofísicos. Está bien, el psíquico por ahí no lo paso, pero Sí. los tengo engañados. Y si Perdón, sos hincha- es hincha de River como si sos yo, hincha de River, puede pasar ese no lo vas a examen. pasar Bueno, nunca. Y de la San Martín baja. 2 simuladores por año, que es demostración de aptitud. O sea, te plantan un motor, te apagan todo el sistema eléctrico, digamos, situaciones como esta o peores para que vos te entrenes. Después tenés que aprobar todas las materias del avión, aunque me pueda copiar y bien, y lo hago bárbaro, pero las tenés que aprobar. ¿Me entendés? Y después una inspección que te la hace tu propia compañía, que es lo más valioso que tiene pertenecer a una compañía Ahora, aérea. es increíble lo que dice Rincelli, ¿no? Que en Argentina tenemos, es una de las pocas cosas que andan bien, que están reguladas, o por lo menos ahora, porque en su momento también había denuncias al respecto. Escúchame, vamos a hablar de ganancias, ponete las Me voy. rodilleras porque Te levanto la te mesa. preocupa. ¿A vos te retienen? ¿Me retienen? ¿Te cuento? ¿Cómo anda, Luciano? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, Ale. Gracias por la invitación. tengo a Aldo aquí, quiero escucharlos a todos. ¿Cuál va a salir, el de ustedes o el de la oposición? Bueno, la verdad es que hoy estamos todavía a una distancia bastante grande. Siempre hemos tenido acuerdos, sobre todo con el Frente Renovador. Siempre tenemos diálogo con Marco Lavagna, con la gente de Sergio Massa. En este caso tenemos posiciones diferentes. Nosotros pensamos que lo que hicimos con
con el impuesto a las ganancias está en la dirección correcta. Massa dice que ustedes se olvidaron de los monotributistas y de los jubilados. De los jubilados. Claro. Bueno, ahí vamos por parte. Primero, hemos hecho un gran esfuerzo este año poniendo 55.000 millones en el bolsillo de los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias, que son el 8% de los trabajadores totales que más ganan. Eso es equivalente, para tener una idea, a lo que se gasta anualmente en la asignación universal por hijos. Todas las asignaciones universales cuestan más o menos lo que le devolvimos hoy a los trabajadores que están en ese 8% de superior de ingresos. Nosotros dijimos, bueno, en materia de mínimo no imponible hemos hecho un gran esfuerzo, lo incrementamos 160%, es hora de actualizar las escalas que hace más de 10 años que no se actualizan para darle progresividad al impuesto, porque es ahí donde se debate la progresividad del impuesto. No podía pasar que un trabajador de salarios medios pase por poco el mínimo no imponible y pague ¿De cuánto 20% sería de el alícuota proyecto? marginal. ¿Usted empieza a pagar desde cuánto? Bueno, el bruto de mínimo no imponible, los 30.000 pesos. Y ahora, mira Aldo, como la paz del sensei tiene Aldo. Mira, quiero escucharlo, escúchame. Y también hoy escuché que el proyecto de ustedes permitiría deducir los alquileres. Bueno, nosotros hemos, primero, por supuesto, con la confirmación del presidente Macri, el ministro de Hacienda Alfonso Pradegay, hemos empezado y obviamente receptando algunos pedidos que han hecho otros bloques opositores y nuestros propios diputados, hemos empezado a corregir o a mejorar un poco el dictamen del oficialismo, ¿no? Y están en discusión y creo que lo vamos a incorporar, la deducción para los alquileres, que Bueno, te quiero ahora, aclarar, hace años que se viene pidiendo, nunca se hizo. Escuchamos una cosa, lo escuchamos Las Pinas. Explícame fácil. Porque, a ver, por ahí me sorprendés y me decís, no, vale, no te explico nada, estoy con Las Pinas. El de ellos es mejor que el nuestro. No, para Ahora nada. explícame si vos no pensás eso. Quedate absolutamente tranquilo que no tengo Pero nada que ver. ¿por qué es mejor el de ustedes, Aldo? Bueno, es mejor porque toma en cuenta una filosofía política, ideológica y de vida. ¿Le vamos a cobrar impuestos a las ganancias a los ricos o a los trabajadores y los jubilados? Este es el concepto de fondo que el gobierno no llega a capturar. Vos fíjate este tema. El gobierno, cuando ajusta el mínimo no imponible, creía que la inflación iba a ser del 20% anual, fue del 42%, con lo cual hoy paga casi el doble de los trabajadores de lo que pagaban a principios de año. ¿Porque ellos le cobrarían a los Porque- ricos o a los...? No, lo que estoy diciendo es que el gobierno prefiere cobrarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores y no a la clase alta y a los ricos, que originan fuertes concentraciones de dinero. No se los quiere cobrar, porque hay una idea, una ideología que es, no se lo cobremos porque ellos van a acumular, van a invertir y después derrama a través de la inversión. Cosa que ya sabemos que no ocurre. ¿La Y voy a historia, poner la el primer historia ejemplo. económica da la razón en eso o no? ¿Derrama después? Nunca Cuando el rico derrama, la guarda, derrama ¿derrama? derrama en los países centrales donde la burguesía y la clase alta, que es la que genera la acumulación de capital, reinvierte el dinero en su propio país, Estados Unidos, Europa, Japón. Pero en los países como los nuestros, Nunca emergentes, derrama. Nunca derrama, salvo historias excepcionales, porque es la famosa fuga de capitales. Como no tenés una estabilidad de largo plazo en tu propia moneda, buscan salir. Y es lo que está pasando. Se están yendo entre 1.000 y 1.200 millones de dólares Ahora, del sistema ahí lo que podemos... por mes. Ayúdenme, Pero, perdón, Graciela, métanse todos. yo lo que quiero decir Pero es lo lo que dicen siguiente. ellos, que una cosa... vuelvo a citar el teorema de Baglini. Una cosa es hablar, ustedes como oposición, y ellos están en este momento con la botonera, esos son los Rincelli del avión. Mira, Están eso- manejando el avión ellos. Eso no tiene, insisto con el esquema y modelo económico. Es un modelo económico que ya ha demostrado que fracasó, con este gobierno y con anteriores. Si el Estado no se pone en regulador del ingreso, en la distribución del ingreso, y no utiliza el impuesto a las ganancias como un impuesto que redistribuye la riqueza, es un Estado o un gobierno que fracasa. El gobierno dijo, cuando hizo el ajuste del mínimo no imponible, que fue a pedido de la oposición, dijo, señores, cuando presentemos la ley de presupuesto 2017, vamos a mandar una ley de reforma de impuesto a las ganancias. No la mandó. Después dijo, se lo vamos a mandar cuando aprobemos la ley de presupuesto. Se aprobó la ley de presupuesto, no lo mandó. Cuando la oposición pidió que mandase antes de fin de año, el gobierno pidió dilatar para el año que viene. El Frente Renovador presentó su propio proyecto de ley a las ganancias porque el gobierno demoraba. Al otro día, el gobierno presenta su proyecto de ganancias, porque la oposición estaba por generar una sesión especial. Entonces, ahora estamos en una instancia en donde lo que hay que discutir, no solo los números, sino también, insisto, la filosofía de recaudación de un gobierno,
que no le cobró el impuesto a las ganancias los que hicieron 55.000 millones de pesos de ganancias por el dólar futuro. No, le cobramos. Que le sacó la minería, no lo retuvieron en la fuente a las personas físicas. Sí, no lo 35%. retuvieron. No, Sí, no lo 35%. retuvieron. Te digo que no. 35%. Dale, Claro. nadie. ¿Lo retuvieron o no? Sí, 35% de retención. No, Resolución señor, de AFIP aclarando. Están intimando en estos por supuesto, momentos están a los que intimando no le al retuvieron. al que no hizo la retención, que es lógico. El Sí. que no cumplió con lo que tenía que hacer está siendo porque la intimado. FI no sacó la reglamentación que No, sí sacó la correspondía. sí, Era tuvo obligación declaración. retener en el origen por parte del Banco Central, no lo hizo. Se Pero hizo, por eso otro aclaremos, lado, se hizo para las personas por- físicas con resolución de la AFIP, por- se retuvo el 35% y se está intimando a los que no hicieron el aporte del 35%. claro, ¿y cómo dejaron 10 meses pasar para que no, No, se hicieran está el aporte? intimando, Alto. Se Va, hizo la siempre retención. llegan tarde a todos lados. No, ¿Puedo la hacer una retención pregunta? se El hizo. otro tema. ¿Puedo hacer el algunas otro- aclaraciones? Porque el se ha otro dicho tema. algunas Le cosas- está sacaron, bien. le sacaron Algunas cosas que están- las son retenciones falsas. a las minerías. Le sacaron la renta financiera a los dividendos. En el año 2013... Esa la votó el Frente Renovador. Cristina, sí, la votó porque el gobierno puso esa No, pero eso cláusula a tiene- último tiene momento. toda una Entonces, discusión todo lógica, esto es pero- chicana. Ustedes No, son el pero gobierno, pará, no Aldo, nosotros. Aldo, ¿puedo- Ustedes me son dejás? los que deciden. Sí, no, pero Ustedes para esa tienen ley que la votó el poner. Frente Renovador conjunto Entonces, con nosotros. nunca Aldo, pensaron en solucionar el problema de los jubilados, los No, autónomos, de no, los ¿cómo no? monotributistas. No lo Perdón. solucionan. Pero Estamos ¿cómo? cansados. A mí Reconozcamos, también, yo Aldo. soy autónomo, me retienen hasta la verica. Bueno, ahora a te él también estamos, le pero retienen. escúchame, estamos Reconozcamos- multiplicando las escalas. Es al por revés. primera, Sí, pará. ahora lo deciden porque nosotros se lo hicimos. No, eso es falso. Estaba acordado ustedes con el vienen muy Frente demorados, Renovador. viejo. No, arranca esto. Pero Póngale en un escúchame, burro de bueno, arranque. Perdón, ¿puedo? ganá la elección vos y asumí de ministro de Economía y lo vas a hacer Bueno, mejor, pareces seguramente, Aldo. kirchnerista. Los Le pido- kirchneristas le nos pido un decían lo segundo. mismo. Ganá la Perdón. elección y No arranca. cambiar. Un punto Pero que escúchame. Se vale están la pena pareciendo aclarar. tanto al No, kirchnerismo no, ustedes que no, ya me Aldo. O sea, cansaron. yo tengo mucha estima en vos, pero ¿sabes qué? Vos lográs distribución de ingresos no solamente con la recaudación, sino con el gasto. Pero el gasto No, es déjame otro terminar. tema. No, las dos cosas. Hay que mirar la ecuación en conjunto. No solamente cómo recaudás, también cómo gastás. La verdad que estamos bastante sorprendidos, por lo menos yo. Este es un gobierno que está gastando más que el gobierno anterior y focalizando mucho en el gasto social, ¿no? No solo en el social, duplicó el pago de servicios financieros y aumentó Pero el déjame ir a otro subsidio a las punto que vos empresas. hiciste, yo- no solo que social. tenés razón. Vos decías recién que el cambio de la regla del juego genera a menudo fuga de divisas o desaliento a la inversión. Sí. Bueno, si vos al principio de año tuviste una decisión de política tributaria para alentar la inversión, por ejemplo, en el sector minero o en el sector agropecuario o en el sector financiero, 9 meses después, si cambias las reglas, estás haciendo exactamente lo que No, vos es estás que cambiaste criticando. la regla en enero. Las Bueno, Mira, yo el justamente. otro día escuché a un Justamente, funcionario 9 del meses gobierno después no decir puedes una cambiarlo, 10 barbaridad, y te voy a meses. decir cuál es. Dice, el régimen minero tiene un régimen de estabilidad de 20 años. ¿Sabés lo que es la estabilidad? La ley minera que dice que las mineras que exportan pueden liquidar el 100% de los dólares afuera para garantizar crédito. Pero en cuanto al tema impositivo, no tiene la norma permanente de impuestos. No, es así. Lo que pasa es que vos tenés acá empresas. las retenciones se sacaron porque las mineras iban a invertir 5.000 millones de dólares, iban a tomar a 5.000 personas y fue todo al revés. Se desinvertieron y echaron gente. Entonces, el gobierno lo que tiene es que hacer todos esos replanteos. está bien. Te digo más. ¿Te puedo Aldo, hacer con un los punto, números Aldo? que ¿Te hace. puedo hacer un punto? No, pues. Dale, Luciano, y después Primero, el ir a impuesto a la ganancia, Graciela, diferencia de hablamos lo que otra dice cosa Aldo, lo paga el 8% de los trabajadores de mejores ingresos. Esto es una primera No, aclaración. pero eso es un Nosotros hemos concepto hecho, falso. hemos A ver, escuchémoslo, 160%. Aldo. Después No, te bueno, repaso pero los si dice convenios falsedad, colectivos. yo no lo voy a ¿cómo no? admitir. Es el 8%. Sí, el 8% de La qué. población económicamente activa Sí. son 18 millones. Ahí Pagan está, el impuesto esa, a las pero no sea ganancias. falso. Los 18, mira, eso es una falsedad. Yo eso, mira, me pone mal. Hoy le decía a él, yo me pongo mal cuando los funcionarios me mienten. Pero ¿cómo te voy a 18 mentir, Aldo, si millones, es un dato tenés del el INDEC? 40% que es informal Por y no supuesto. paga nada. Pero si Entonces no obviamente- me vengas a decir, Pero, porque Aldo, ustedes a le ver, están cobrando al 20% de los Aldo, trabajadores activos. baja- Hay 6 millones, no, ¿Me bajo a la permitís? realidad. No, No, pero- me hables de 18 millones de Pero personas son que los- trabajan, pero porque el esos 40% trabajadores- está en negro. por eso te estoy diciendo, Entonces no pero, Aldo, mientan. pero No es, perdóname. porque vos me haces el 8% de 18 millones y no es 18. No, es el- Lo tenés es que el- hacer el sobre los 20 4 millones de empleados públicos más los 6 millones de empleados privados, sobre 10 millones. Sobre Y- ese y es el porcentaje, 20%. Pero me dejá terminar, la población económicamente activa es 18 millones. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero. En Sobre teoría. ese porcentaje que incluye los trabajadores informales, que suelen ganar bastante menos que los trabajadores formales bajo convenio, ese porcentaje de los que pagan ganancia es el 8%. Si lo consideras son los trabajadores registrados, eso trepa el 20% de Exacto, mayores ahora sí, salarios. ese es el número. Si vos mirás, y estuve viendo el otro día, se lo decía a los compañeros de la CGT,
por rama de actividad. Vos agarrás calzado, el 95% no paga impuesto a las ganancias, metalúrgico el 90% no paga. Por supuesto que paga bancarios, minería, camioneros pagan más. La mayoría de los trabajadores, incluso los formales, no pagan impuesto a las ganancias. Ahora, Entonces, ¿cuál va a ser primero, de las dos leyes? no es un finalmente? impuesto a los sectores medios. Nosotros multiplicamos las escalas. Va a ser para- una mezcla y creo que eso lo que creo que es bueno que lo que está sucediendo en el Congreso de poder llegar a acuerdos, Pero ¿por porque qué la el verdad gobierno no toma la es iniciativa que, y tiene que obligar a eso, oposición? yo la verdad no te Te lo puedo voy a decir decir, conocer el Graciela. gobierno, Te lo pero cuento No porque les a ver, interesa, es otra ideología. Yo no creo que Mira, no les interese acá hay algo 2 porque millones y vos sabés medio que de el monotributistas que hace 3 años que no le actualizan el máximo Bueno, que yo puede creo que- facturar. yo te digo Los una autónomos, cosa. anda a preguntarle a los autónomos, a los jubilados. Pero, Aldo, Aldo, vos por conocés favor. muy bien A la ver, espera, distorsión dale, Luciano. enorme que tenía el impuesto a las ganancias, producto de los años del kirchnerismo, donde Inflación. pues querían, qué sé yo, nada, yo tenía, mira, yo estoy en la legislatura, yo estaba con otro legislador, ¿sabes qué? El legislador no pagaba ganancias y yo pagaba 20.000 pesos de ganancia, ¿me entendés? Y vos decís, ¿por qué? Y bueno, porque ese legislador cuando llegó a la legislatura no pagaba ganancias y por la norma, como había quedado, resulta que no pagaba ¿Cuántos ganancias. trabajadores en relación Pero- de dependencia pagan hoy ganancias? No, tenés ¿Cuántos razón, ganan? pero yo lo que te ¿Cuánto quiero decir pagan? es Pues esto, sabe, casi esperá, 2 millones. déjame. Y te digo A ver, una para, cosa, Aldo, para, en el Aldo. 2000, Pero para, Aldo, en para. el 2000 Vamos a escuchar a pagaban Graciela. Para, Aldo, 500.000. dame. Eso te quiero decir. 2 millones que no Hubo- son 2 millones, son hubo 1.5 más 0 más 400.000 que son autónomos, Sí, 500.000. Dale, 2 Graciela, millones dale de vos, trabajadores. Graciela. Hubo Dale vos, una Graciela. enorme distorsión en todos estos años porque yo recuerdo, yo Más estaba en la 400.000 Cámara de jubilados. Diputados cuando se sancionó la ley de la famosa tablita de Machinea, y la verdad es que lo que nunca se hizo fue actualizar Así es. Las las escalas. escalas, Sí. que es el En enorme, 12 porque vos años. Y lo vamos a pasabas, hacer ahora. te pasabas y pagabas a 35% en 2 minutos o el Esa es la 20%. gran Pero realidad. Y eso era me permiten que y yo te quedan- digo una cosa, Dale, yo Graciela, creo quiero que hablar de hay vos. que discutir el tema Te hago esta seriamente pregunta. Graciela, yo te hago esta en el pregunta. marco de los intereses, En porque el acá hay intereses del 2017, gobernador. una pregunta que le hago a Luciano y te hago a vos, me dejaron porque responder. Y hay que hacer evidentemente una vos reforma estás a favor tributaria. del gobierno. No, el tema escúchame, es no el me digas siguiente, eso. el Yo estoy a favor de la 2017, gente. yo también, más que nada, Lo en el sé. 2017, con lo que ustedes proponen, ¿va a haber más o menos gente que paga el impuesto a las ganancias? La gente va a pagar menos impuestos a las ganancias. No, cantidad de gente que va a Depende pagar de cómo impuesto sean a las las paritarias. ganancias. Depende de cómo sean las paritarias. No, no, contestame con no, números, yo te lo voy a dar. Aldo, Hay te veo 500.000 enojado, esto tipos más parece que una van a discusión entrar cuando discutíamos con lo con que el ustedes kirchnerismo. proponen. Estás Eso es discutiendo como discutíamos con el kirchnerismo, que no es como hablo con tu compañero del Frente no, Renovador. vos me acabás de No hablen decir esos ganar las términos. elecciones y gobernar. Eso me lo decían los kirchneristas. porque vos No me te acá- preocupes porque que el vos peronismo estás- va a ganar y vamos a Bueno, gobernar en pero vos serio. estás- No como vos ustedes. estás Gobiernen siendo en agresivo. serio. ¿Pero Sí, qué es eso sí, que estás porque poniendo en ustedes serio? me están agrediendo. Desde ¿Cómo hace un yo? mes que están Si yo- agrediendo. desde un mes. Y Aldo, las cosas yo que soy me amigo dijiste. tuyo, no te agredí nunca, Sí, lo que me y encuentro hemos acá en el- trabajado juntos con Luciano. Pero no Rezai, importa, lo y es que- muy buen chico. Bueno, Gracias, no tan Pero chico, yo- no tan pero chico. yo soy- yo Lo estoy que Ahora dije, que discutiendo, quiero, yo quiero- estoy quiero- discutiendo me acá. permiten cerrar, Luciano, que quiero hablar de Change y quiero hablar con Graciela. Va a ser la futura mensaje. defensora del pueblo y por qué es importante la defensora del pueblo. Y vamos Hace a cerrar 7 años que con no lo que funciona. tiró Feynman, que es la noticia de la noche. Dale, cerra, Luciano. No, los trabajadores van a pagar menos impuestos a las ganancias. En los tramos medios que multiplicamos por 6 la escala, la reducción de impuestos a las ganancias llega hasta casi el 50%. Efectivamente estamos poniendo el foco ahí en esos trabajadores medios. Cuando hablamos de subir el mínimo no imponible, cada peso que subimos del mínimo no imponible implica un peso menos que entra en la cuenta del pago de ganancias de los sectores más ricos. Donde hay que trabajar fuertes en las escalas. El mínimo no imponible estamos bien. No cambiemos el mensaje porque la gente se confunde. Vamos a bajar en los sectores medios fuertemente la carga de ganancias del próximo año. Bueno, me Ese es el permiten dato cerrar central. acá. Quiero cerrar Yo puedo por lo menos cerrar, para Aldo. Dame un segundo porque tengo a Graciela y me interesa mucho. Porque se habla de Defensoría del Pueblo. Yo tengo change.org, que me gustaría que entren, porque más apoyo tenga Ocaña, porque vamos a ser realistas. Ocaña, te has pasado tu vida luchando para que cada vez haya menos corrupción, te has peleado con gente realmente muy poderosa y ahora estás cerca, tenés la posibilidad Nadie puede dudar de su honestidad. de su honestidad. Depende del de su Congreso. trabajo. Tienen que votar los Depende del legisladores. Congreso. Depende del Claro. Congreso, pero depende de la cantidad de apoyo, de la cantidad de gente, de la Ella cantidad en de... el PAMI, cuando a ella le tocó estar en el PAMI, ella fue contra las mafias directamente. Contame, ¿cuál es el trabajo de la Defensoría del Pueblo? Porque es importante la Defensoría del Pueblo. Y la verdad que no sé quién es hoy Defensor del Pueblo. Nadie, No, porque hace hace 7 7 años. A ver, 7 contame, años que no El último fue tenemos- Mondino. Contame. Exactamente, y renunció en el 2009 y la Claro. Defensoría, digamos, es una estructura que está trabajando y funcionarios que hacen su tarea, pero al no tener el defensor del pueblo, digamos, no
se puede ejercer la representación plena de esa institución que es reconocida por la Constitución ¿Pero qué Nacional. podrías entrar a discutir, por ejemplo? Y bueno, vos tenés la representación de todos los argentinos. Vos podés presentarte en la justicia a demandar, por ejemplo, con este tema del impuesto a las ganancias, digamos, y aportar para que paguemos todos los impuestos que sean razonables. Mira, ni que siquiera, no vos no haya... sos de este gobierno. No, yo no soy de este No, gobierno. digo, Yo le y quería aclarar es muy difícil algo. porque creo que te han Lo que sí apoyado algunos tengo- notables en Argentina. Yo creo que Lo que vos sí sos... tengo es sentido común, en prueba, el sentido ¿eh? de que me parece que lo que hay que discutir en serio de una vez en la Argentina es una reforma tributaria donde los que paguen sean los que más ganan y no los que menos ganan, porque como decía Aldo acá, digamos, hay algo más básico. El que paga, trabaja informalmente, el que recibe un plan social, paga el IVA. ¿Puedo dar En un los caso? medicamentos pagás el IVA. ¿Puedo dar un caso concreto? Si hubiera habido defensor del pueblo, todo el problema, ese tiempo que perdimos de los 6 Las meses con las tarifas, tarifas, claro. si hubiera habido defensor del pueblo, el defensor del Bueno. pueblo le hubiera dicho, presidente, momentito, No. espere, ¿cómo que no? No, ¿Cómo el que no? 28, Hubiera perdóname, llamado- el 28 de abril del Hubiera 2000, podido Sí, litigar En la, Sí. en la Corte en Suprema. nombre exactamente pero y que al tendría final la se llegó- No, representación. ojo que yo estoy de acuerdo Ah. y que sea Graciela, te Bueno, digo, bueno, Aldo, yo apoyo Escuchame y una es un cosa, lujo. Ojalá se hace Yo lo muchos que quiero años, decir es lo Aldo. siguiente, el 28 de abril del 2016, el señor Sergio Massa le mandó al señor Mauricio Macri una carta, que yo la vi, diciéndole, por favor, retrotraigan las tarifas a marzo y llamen a audiencias públicas. Está bien, porque pero eso esto no va importa, mal. lo que hizo Está Massa en bien, ese momento. Pero no pero tenía te el quiero decir, poder que puede tener el defensor del pueblo pero de el presentar un presidente de la nación amparo. hizo oídos sordos. Bueno, para la el caso del justicia defensor y al del defensor pueblo, del pueblo, pará, no. con todas las causas que están dando vueltas de corrupción, no sé, te tiro a la pasada, no sé, plan Cunita, qué sé yo. Fuese- Blanconita la tenés ahí Claro, a, sí, a la señora que lo la tiene que la denunciado a denunció. Aníbal Fernández. Y están procesados todos qué y ahora están se le las va a dar causas juicio de- oral. Juicio oral, está oral. Juicio procesado. oral, A ver, hay tiene más sus de 20 tiempos. A ver, a ver, a ver. millones ya embargados. A ver, vos lo tenés, Aníbal Fernández hoy por hoy. Yo no entiendo cómo este hombre todavía está libre. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. El otro día tuvo que presentarse en una causa cara a cara, estar cara a cara con Carrió. Arrugó, no fue. No se presentó en una audiencia. Está complicado en 3 causas narcos. El de la efedrina y el triple crimen, el del homicidio de Unicenter y aparece en el tema del narcojet. ¿Se acuerdan de los hermanos Julián? También Ah, aparece sí. mencionado en esa. Está imputada en la causa de los subsidios del hockey, cuando él era presidente Sí. del hockey. O sea, todo lo que ha tocado, en todo lo que está... Y está el plan procesado Curita- en 2 causas, en el plan Cunita, que es una denuncia mía, y en el tema del fútbol para todos, porque él también jefe de está gabinete. procesado por jefe de gabinete, también una todos los denuncia jefes. mía. Y en las 2 causas está en el procesado. plan Cunita, ¿puede ir preso? Bueno, eso vos sabés que yo creo que en algún momento sí, pero de acá que llegue el juicio oral vaya a saber cuánto pasa. Lo cierto es que sus bienes están embargados, como los de otros exfuncionarios, de empresarios, y bueno, creo que esto es lo importante. Que la justicia haya actuado también rápidamente, Claro. porque yo la denuncia la hice, acordate, a principios del 2015 y la verdad que tuvo un trámite muy rápido. Change.org es, ¿no, Graciela? Sí, hay un grupo de amigos ¿Puedes ponerlo de nuevo? Change.org. hicieron una petición, la verdad que me sorprendió, empezó con muy poca gente y bueno, después se fueron Quique, sumando uno puede entrar a esta página y bastante más. pedirlo, o sea, y votar. Adherir a la petición para la defensoría. De la misma manera que hay una página así de Change pidiendo a Campagnoli que sea Procurador Así es, General de la Nación. así es. Quiero decir esto, a mí me enorgullece, y lo digo públicamente, laburar con esta bestia periodística que es Feynman. Lo conozco de Radio Mitre de la primera época y tenerlo acá al lado, ser compañero, si Dios quiere el año que viene trabajar junto con él nuevamente. Feynman tiró al aire 11 y 35, 11 y 36, una noticia o algo que impacta en toda América. La posibilidad de que esté ligado Belloso, Gonzalo Belloso, el pejerrey Belloso, a una empresa. ¿Querés hacer un vení? Vení, Antes de irme a charlar con Facundo Manes. Esta es la página de esa empresa que se llama Offside. Aquí la tienen. Offside. Aquí arriba, vení. Acá. Offside, exactamente. Offside. Está en Río de Janeiro y coordina toda la logística del club, el equipo que llegue, te coordina todo el viaje.
En América del Sur, por ejemplo, OFSAI realiza en las competencias sudamericanas, en la Libertadores Sudamericana y Recopa, el desdoblamiento de toda la logística deportiva. Debería llamarse tarjeta roja en vez de offside. ¿Eh? O sea, se dan cuenta de lo que yo les explicaba, ¿no? La línea entre la empresa de logística, la empresa aérea, el piloto, la Conmebol. Yo creo que hay toda una línea ahí como para investigar. Hay que investigar entonces quién está detrás de Offside. Exactamente, yo creo que sí. Goiás, Yo creo- Sporting Club y Fluminense. No, Atlético- estos son todos los equipos. Que utilizan Coordinamos los la servicios. logística de todos estos equipos. Para, anda Esperá, para abajo, anda para esperá, abajo. discúlpame, voy a ir más todavía, te lo voy a... Los clientes. Vamos a ir a los clientes. Acá tenés todos los clientes. Sporting Club, Sao Paulo, Gremio, todos los equipos de Conmebol. Exactamente. Todos. Todos los de- Guaraní, todos los de Coritiba, Conmebol. todo. Sudamericana, todo. Mira, de México, el América, el Lanús, Boca, Sí, todos. Newell's, Vélez. No, los tipos te Ahora manejan. se entiende por qué, digamos, Es cuando Conmebol. el presidente quiso nombrar la comisión normalizadora, ¿te acordás que estábamos nuestros nombres, el de el señor Vila? Bueno, ¿por qué se opusieron, no? Quedaron otros. Quedaron otros. Luciano, mañana tenés laburo importante. ¿A qué hora? ¿Qué Mañana tenés a las mañana? 3 de Mañana la va a tarde explicar a la es- audiencia. ¿Vas Es como una reunión de comisión donde se presentan distintos dictámenes, que son los proyectos alternativos, y se juntan firmas a ver quién es el dictamen con mayoría, que es el que se va a tratar en el recinto. ¿Vos sos santafesino? Soy santafesino. Sos rosarino, en realidad. Rosarino de la provincia de Santa Fe. Sos, exactamente. sos Cambiemos. Soy de Cambiemos, Pero exactamente. sos Cambiemos porque ya el Cambiemos tiene distintas composiciones. ¿Qué sos Cambiemos? ¿Qué origen tenés? Pro, origen pro. Vos sos pro Del puro, pro. diríamos. Amarillo. Sí, algo así. Bien. ¿Y sos, tu vida política, la pensás en la provincia o la pensás acá? O sea, pensás, porque viste que está en ebullición constante Santa Fe. Sí. Yo soy economista profesional y empecé hace poco en política, con Mauricio Macri, y bueno, estoy trabajando en la provincia de Santa Fe también. Pero él es la línea Frigerio Monzó. Esa es la línea política del Mandando señor. al frente. Se va Monzó, parece, ¿no? No, Sí, ¿por qué? sigue- ¿Por qué? No, No, perdón. Pero va, Es lo presidente. ¿Lo ratificaron? Quiero Otro decir año esto porque soy de Santa Fe y voy mucho a Sauce Viejo. Me contaba Carlos Rincelli, que estuviste una noche extraordinaria explicando todo, Carlos, que sembraron alrededor del aeropuerto de Sauce Viejo. Vamos a decirle esto a Lichfich, vamos a decirle esto incluso al propio Pedro Liambre, que es el intendente de Sauce Viejo, que controlen eso, porque eso es muy peligroso. El aeropuerto de Sauce Viejo tiene muchos pájaros. Y los pájaros son muy peligrosos para las turbinas de los aviones. Y ahora, antes tenía halcones, el aeropuerto de Sauce Viejo, tenía halcones que la largaban para cazar pájaros. Para que los pájaros no estén en la Exactamente. Y ahora se terminaron ese arte de la cetrería y han sembrado alrededor de la pista, me decía Los Carlitos. dos elementos más peligrosos para la aviación de hoy en Latinoamérica son la niebla y los pájaros. Y los pájaros. Mirá vos. Por Increíble. eso atención alrededor Porque de la vos pista la de Sauce niebla Viejo. o la neblina, y tiene que ver con 1 kilómetro de visibilidad o menos de 1 kilómetro de visibilidad, en un futuro lo podés suplir mejorando el sistema de aproximación del aeropuerto. Pero no los pájaros. Pero no los pájaros. Atención Sauce Viejo, lo digo, han sembrado alrededor de la pista. Y Rosario Carrera en el aeropuerto. ¿vale? También, Luciano, hay que hacer algo Sí, ahí. sí, hay que hacer Graciela, change.org. Te quiero hoy como Así es. defensora del pueblo. Bueno, Ojalá muchas se dé. gracias, Eduardo, Ale. tuviste la noche No, periodísticamente más impactante No. del último tiempo. Mañana, te digo, te robo el tema, mañana lo hago. Me parece que la Atención, línea. en ¿no? Paraguay están temblando en este momento. Parece que Gracias la línea. Aldo, gracias Carlos, gracias Luciano.